Un saludo cordial a nuestra audiencia de 92.5 Radio Forever, a Lourdes, Carlos Alberto y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Andrés Obando, especialista en comunicación estratégica. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Modesto, muy buenos días a Carlos Alberto, a Lourdes, a todo su equipo y a todas las personas que muy amablemente nos están mirando. Doctor, característica del presidente es que es un hombre de pocas palabras y pareciera ser que ha adoptado aquello de que por mis obras o mis actos me conoceréis, porque es muy poco comunicativo en los mensajes que ha dado todo este tiempo, inclusive en el tema de campaña se ha referido a lo que su gobierno ha hecho y no ha hecho promesas de campaña. Me imagino que para no caer en aquello de lo que ya pasó con el tema de los generadores, que dijo que en noviembre llegaban, no llegaron en noviembre, todo el mundo le hizo estallar este tema de que no cumplió su palabra, sin embargo estuvieron en diciembre y toda la gente callada. La campaña electoral no ha sido la excepción, por lo tanto, puede que haya hecho mucho, pero en lo macro, pero en lo micro, el votante, el que le da la ganancia en la elección o lo hace perder, no tiene pues este contacto directo con el presidente, más allá de lo que pudiera ser su esposa Lavinia y su mamá, que es una persona reconocida y muy querida a nivel nacional. ¿Qué debería hacer el presidente Noboa para llegar a ese estado llano al que no llega? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Modesto. A ver, yo siempre empiezo con una frase que es: una campaña presidencial es un proceso muy complejo. Es decir, una persona no gana la presidencia solo por un acto aislado. Es un conjunto de cosas, en donde está la parte digital, está la parte también de territorio, está la parte de negociación en las provincias, etcétera. El presidente en esta primera vuelta la gana, con poco porcentaje, pero la gana. Sin embargo, se envían mensajes de derrota desde el momento mismo en que se estaban procesando los resultados. El no haber ido a saludar a su militancia, que estaba muy cerca de donde él estaba, fue un error. Y ahí le podemos conectar con lo que usted estaba mencionando de que el presidente es una persona de pocas palabras. Precisamente, pero como presidente y más como candidato, no puede darse el lujo de callarse o no decir nada en ciertas situaciones, porque estratégicamente es un error. Ahora, en la segunda vuelta, normalmente lo que pasa en las campañas es que la primera vuelta suele ser muy ideologizante y la segunda homogeneizante. ¿Qué quiere decir? Que la primera se buscan nichos, votantes muy específicos que pueden apoyarme a mí. Y en la segunda se abre el espectro de los mensajes para poder captar los votos que faltan. El presidente ahora mismo ya empezó la campaña de segunda vuelta, dio una entrevista y su entrevista fue atacar directamente a su contrario, que es la Revolución Ciudadana o el correísmo. Pero él tiene que ahora mismo buscar votos moderados o los pocos indecisos que quedan o que no votaron por él. Y ese reto que tiene en esta segunda vuelta parece que no está empezando como debería, porque inclusive ayer ustedes pudieron ver una acción de la ministra del Trabajo contra la vicepresidenta Verónica Abad. Todo en este momento es político y es electoral. Cualquier acción que tomen desde el gobierno, cualquier acción que tomen desde los candidatos, tiene efecto directo en la intención del voto y eventualmente en los resultados. Entonces, con la entrevista y con la acción de la ministra del Trabajo, ¿qué están diciendo ellos? ¿Qué mensajes están enviando? ¿A quién le están hablando? Al voto anticorreísta que ya lo tiene. En esta opción deberían hablarle a un voto mucho más amplio. Y para hacer eso deberían utilizar mensajes mucho más propositivos que conflictivos, porque el mensaje conflictivo solo sirve para la militancia dura, pero aleja al voto indeciso o al voto que todavía no elige de qué lado irse. Estamos conversando con el doctor Andrés Obando, especialista en comunicación estratégica. Doctor, Lourdes Guadamud comparte micrófono con nosotros y tiene unas preguntas para usted. Doctor, ¿qué tal? Justamente durante la primera vuelta y se habló mucho de que la campaña política se había banalizado, que era una campaña más bien de forma y no de fondo, con propuestas muy vacías al final del día, que se había concentrado mucho en redes sociales. Ahora, para esta segunda vuelta, ya con estos dos candidatos, tanto del correísmo y de Acción Democrática Nacional ADN,
qué se tiene previsto? O sea, ¿cuál sería ese puntal que los llevaría a ganar esta segunda vuelta? ¿En qué deberían enfocarse realmente? Usted hablaba de que ya tienen consolidado el voto duro, pero que ahora deben convencer a esos indecisos y nulos, que fue un gran porcentaje. Pero ¿cómo en la práctica se realiza esto? ¿Cómo logran llegar a este grupo que está un tanto muestran ese hartazgo político, ¿no? Gracias, Lourdes. Una de las características de esta campaña es la polarización. Y la polarización en un extremo. ¿Y por qué decimos en un extremo? Porque existe un voto moderado, como yo les estaba comentando, que en el 2023, hace menos de 2 años, fue el que le dio la segunda vuelta o el paso a la segunda vuelta al presidente Daniel Noboa, que es más del 20%. Ese voto no se identificaba ni con el correísmo ni con el anticorreísmo. Y de ahí en la segunda vuelta escogía una de las dos opciones. Pero ahora desde la primera vuelta ya se diluyó ese voto moderado. Es decir, ya escogieron desde este momento un candidato a Daniel Noboa o una candidata a Luisa González. ¿Por qué? Porque está polarizada la elección, inclusive a nivel de candidaturas. Porque si ustedes se ponen a revisar de los 16 candidatos, dejando de lado los 2 que pasaron a la segunda vuelta, uno por uno, y van a descubrir que el 70 o 80% era también anticorreísta. Entonces, con un solo electorado, teniendo tantos candidatos anticorreístas y algunos que le hacían guiños también a la izquierda más que la Revolución Ciudadana, el voto moderado no tuvo candidato. O sea, no hubo un solo candidato que vaya por el medio de los votos de las personas o el mensaje hacia las personas que no se identificaban con ninguna de las dos. Ahora, la segunda vuelta. Cada candidato tiene muy bien seleccionada cuál es su estrategia desde la primera vuelta y que probablemente la repitan en la segunda vuelta con diferentes variaciones. El presidente Daniel Noboa ha hecho territorio, pero territorio estratégico. Pero territorio estratégico que no le ha servido muy bien. Porque si ustedes recuerdan, él hizo bastante campaña de territorio en Guayas, en Santa Elena, y pierden esas provincias. Entonces parece que fueron mal escogidos los segmentos geográficos y los momentos para ir allá. Ahora, en la parte digital tiene un activo muy fuerte y que es su calidad de joven más la figura de la primera dama, Lavinia Balbonesi. Ahí hay una estrategia conjunta. Aquí le diferenciamos. En la parte de, por ejemplo, la parte territorial, la parte política, el voto anticorreísta, él da mensajes políticos. En la parte para jóvenes de redes sociales, él es un influencer. ¿Y qué es un influencer? Es una persona que no habla de política. El presidente en sus redes sociales mayormente habla de su familia, habla de que hace deporte, etcétera. Igual la primera dama, Lavinia Balbonesi. Y eso conecta con muchos jóvenes. ¿Por qué? El presidente en la primera vuelta, volvemos al 2023, sacó más o menos 23%. Esta vez en la segunda vuelta saca 46%. O sea, saca 44, perdón, actualmente. Saca más, casi el doble de lo que sacó en la primera vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que ha logrado hacer varias cosas. La primera, unificar a todo el voto anticorreísta, que eso no pasaba desde hace años. Siempre se distanciaba el voto correísta por un candidato, el voto anticorreísta, perdón, por un candidato o por otro, y en la segunda vuelta se unían todos. Aquí desde la primera vuelta ya se unen. Pero ese voto no representa más allá del 25-26%. ¿De dónde sale el resto de votos? De los jóvenes. Y es que él está conectando bastante con los jóvenes. Entonces, ahora, en un entorno en el que el tercer candidato está en negociaciones con la Revolución Ciudadana por su lógica de izquierda, a pesar de que se están minando todos los días, especialmente con las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que a veces parecería que el presidente Rafael Correa es el mejor jefe de campaña del presidente Daniel Noboa, porque parece que le da más votos a él de lo que le da la Revolución Ciudadana. Entonces, están todavía en esa disputa, pero el voto de Pachacuti y de la CONAIE, o al menos los líderes, porque obviamente que el voto no se transfiere, están con la puerta cerrada para ADN. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Buscar el resto de votos. Por ejemplo, la diferencia que hay entre los dos es tan corta que son 20,000 votos más o menos. Y ahora mismo se están buscando los votos, por ejemplo, de la CONAIE de Pachacuti. No se ha regresado a ver todavía a Andrea González. Y les doy un dato. Si nos ponemos a ver entre los que están terceros y cuartos, lógico. Pero en esta votación, que es voto a voto, pero contándolo como lo hacíamos en el presidente del curso, sí, en el pizarrón uno por uno, aquí hay que buscar cada uno de los candidatos. Por ejemplo, Carlos Rabascal sacó 22,000 votos. Ahí está la diferencia.
Entonces tienen que buscar entre todos los candidatos, y como yo le dije, probablemente 14 o 15 candidatos son anticorreístas. Hay que tener muy en cuenta también que esos votos probablemente puedan elegir al presidente en la segunda vuelta. Bien. Carlos Alberto. Bueno, es importante lo que estás manifestando, Andrés, a la audiencia de Forever, pero sí, ahora el partido, el movimiento que más atracción trae es para Leonidas Giza, con el movimiento Pachacuti, que logra casi 535.288 votos, según el último informe que nos da el Consejo Nacional Electoral. Ya, hemos logrado prácticamente, no se puede hablar de un empate técnico, porque Daniel Noboa así tiene el 44.15% y Luisa González 44% cerrado. Es decir, una elección apretada. Usted habla de que ahora la narrativa va a ser distinta. Muchos dicen que el presidente debe estar en territorio porque prácticamente toda la costa no votó a favor, a excepción de algunas ciudades como Guayaquil, que también fue apretada la situación de la elección a favor del presidente Noboa. Centro Oriente prácticamente es de Noboa. ¿Cuál es la posibilidad de la narrativa que va a manejar de aquí en adelante en esta segunda vuelta electoral desde su punto de vista, Andrés? Gracias, Carlos Alberto. A ver, aquí primero hay que tomar decisiones estratégicas y después decisiones de mensajes y de comunicación estratégica. Ya. Entonces, las primeras decisiones políticas estratégicas que tiene que tomar el presidente es revisar muy bien en qué provincias tiene gran diferencia de votos con Luisa González, porque en esas no tiene muchas probabilidades. Ya. Buscar en las que tuvo él gran diferencia y mirar cuáles fueron los otros candidatos para ver si es que se alinean a lo que podría él conseguir, y dedicarse en el tiempo a las que tienen corta distancia. Adicionalmente, hay más o menos 600,000 jóvenes entre 16 y 17 años que están habilitados para votar. 600,000. El presidente es un candidato joven. Ahí puede estar también un público muy apto para lo que él podría lograr si lo trabaja muy bien. Entonces, ahí el reto, ¿cuál es? Es como pasa en otras democracias del mundo, no en la nuestra porque el voto es obligatorio, pero en otras democracias del mundo se motiva a ir a votar. Esa podría ser una campaña que le podría ayudar bastante, el motivar a que los jóvenes de 16 y 17 años vayan a votar. Ahí ya tiene un público que tiene en teoría un poco más de cercanía. Yo digo en teoría, no, porque es muy diverso también ese público, pero en teoría tiene ahí también un espacio muy específico para buscarlo. Porque si el presidente busca en votos de izquierda es bien difícil que lo logre, es muy difícil, y le voy a decir por qué. Leonidas Giza, el ya ahora ex candidato de Pachacuti, tuvo entre sus filas para asambleístas a figuras que son muy cercanas a la Revolución Ciudadana y al correísmo, como Mauro Andino, el constitucionalista Mauro Andino. Right. Él se notó muy cercano en la campaña, entonces ya tiene una confianza, al menos entre Leonidas Giza y Mauro Andino, que puede llegar a ser uno de los puentes para la conversación con la Revolución Ciudadana. También dependerá ahí la habilidad que tenga Luisa González para adueñarse de la conversación con el sector indígena, con la dirigencia indígena, sin que el expresidente Rafael Correa le mete el pie con cada cosa que haga. Estamos conversando con el doctor Andrés Obando, especialista en comunicación estratégica. Doctor, en un principio, dentro de la primera vuelta en la campaña, era muy cercana la imagen de Luisa González con Rafael Correa. Es más, siempre se destacaba de que Luisa González iba a ser un títere de Rafael Correa. Y esto, evidentemente, el pueblo no lo aceptaba, lo rechazaba, a tal punto de que al final de la campaña de primera vuelta, Luisa González comienza a distanciarse de la figura de Rafael Correa. Hay un refrán que dice: genio y figura hasta la sepultura. Y resulta que al final viene y dice Luisa González: ellos son el temor, nosotros somos la esperanza. Y resulta que durante todo el tiempo de campaña del padre del actual presidente, de Alvarito, su lema era la esperanza, volvió la esperanza. Y resulta que eso también se lo apropian. Y la gente dice, oye, por lo menos con los que he conversado, dice, estos fulanos no cambian de actitud, se le roban hasta el mensaje a Alvarito. Entonces volvió la esperanza. Y por otro lado, recientemente salió en redes sociales una aclaración del comediante Derbez, en el cual dice, a ver,
sin mi autorización han tomado un video que yo hice en la campaña para la elección de presidente en México, dirigida a los jóvenes. Y han modificado ese mensaje que yo no he autorizado que lo utilicen, y menos aún estoy de acuerdo con lo que dicen. Con lo cual, una vez más, cae en el tema de que se apropian de cosas, le dan la vuelta, en resumidas cuentas, el engaño. En política, que siempre se habla de que el voto no es racional, sino emocional. ¿Usted no cree que esto podría aprovecharlo también los jefes de campaña del presidente Noboa, diciendo, mira, están en lo mismo, te viven engañando? Y encima de eso les importa un pepino y son tan descarados que lo hacen contra viento y marea. ¿Usted no cree que eso podría también utilizarlo, por decir de alguna manera, el jefe de campaña de Daniel Noboa, el presidente Noboa, para poner en segundo plano el protagonismo de la candidata Luisa González y mantener este primer plano de Correa, que, como usted bien dice, anda pateando el tema, parece el mejor dirigente de campaña de Noboa? Gracias, Modesto. A ver, nos ha dicho usted bastantes cosas que son súper interesantes para analizar. A ver, la primera es, hay aquí un factor recurrente. Cada vez que usted ha mencionado alguna situación en específico que le medio ha causado problemas a la campaña y a Luisa González, es Rafael Correa. Yo le pongo uno más. La entrevista que tuvo en CNN sobre el tema Venezuela fue muy compleja para ella. No salió bien. De hecho, fue uno de los peores momentos de campaña de la Revolución Ciudadana. Pero al siguiente día, ¿quién fue el que terminó de enterrar la situación de Venezuela en contra de ellos? Fue el expresidente Rafael Correa, al responder que por qué no van a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, porque no quiere Donald Trump. Entonces, este es un primer elemento, que el reto que tiene ahorita Luisa González, por un lado, es lograr desenmarcarse de la figura de Rafael Correa. Va a ser complicadísimo porque han pasado casi 20 años adhiriéndose a esa figura. Entonces ahora, en poco tiempo, querer quitarla es casi imposible. Ya empezó su intención, al menos. En una entrevista que dio el lunes, le preguntaron, que dio en Teleamazonas, le preguntaron de qué hizo. O sea, ¿qué va a hacer con lo de Rafael Correa? Y ella decía, Rafael Correa responde por Rafael Correa, Luisa González responde por Luisa González. Ese es su mensaje. Ahora, vamos con comunicación estratégica. Veamos si llega al público. Ahora, lo que usted estaba comentando, cómo se le ve a la Revolución Ciudadana, probablemente con el ejemplo de La Esperanza. Eso también es una interpretación desde un segmento. Porque, por ejemplo, entre los más jóvenes ni siquiera deben tener conocimiento de esto. O entre otros públicos, como la Revolución Ciudadana mismo, probablemente tengan otra lectura. Probablemente digan que nosotros sí somos de Esperanza y ellos nunca la fueron, o cosas por el estilo. Entonces depende mucho de la comunicación estratégica de los públicos. Pero en esta segunda vuelta, tanto el presidente Daniel Noboa como Luisa González tienen que enfocarse en los votos que les faltan, no en los votos que ya tienen. La lógica de una campaña estratégica no es seguirle hablando a las personas que ya votaron por ti y que ya te apoyan. Lo estratégico es que esas personas empiecen a hacer campaña por ti también y se haga una lógica de cascada, porque tú no puedes estar en todo el Ecuador todo el tiempo. Entonces ahí es cuando las personas que votaron por ti tienen que ser tu apoyo con las personas que probablemente podrían votar por ti. Y también tienes que identificar a las personas que nunca van a votar por ti, por A o B motivo, porque ahí estarías perdiendo tu tiempo y tus recursos. Entonces, ahora mismo depende de la estrategia de la campaña. Ahora, de parte de Luisa González, se tiene muy bien identificados quiénes son las cabezas de su campaña en términos estratégicos. De hecho, ella misma lo ha dicho. De parte de Daniel Noboa, del presidente Daniel Noboa, da la sensación y envía los mensajes de que él es su propio jefe de campaña. Y esto es peligroso en una campaña. ¿Y por qué es peligroso en una campaña? Porque hay algo que se llama visión de túnel. Y la visión de túnel es cuando nosotros estamos tensos como seres humanos, nos enfocamos en un problema cuando tenemos ese problema para resolverlo. Entonces empezamos a hacer una visión de túnel y no vemos lo que está alrededor. Un ser humano necesita que otra persona que no está con esa visión de túnel le diga, oye, aquí que no ves en esta parte está pasando esto. Por eso siempre es bueno tener asesores y asesores externos, pero asesores de verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo siempre repito y siempre defiendo que un asesor tiene que tener su propia personalidad y sus propios valores, inclusive su propia ideología. Y esto es para que llegue a aportar.
a dar algo distinto que no lo tenía antes. Un asesor no puede llegar a ser operativo, no puede llegar a decir lo que quiere o hacer lo que quiere todo el tiempo el candidato. Un asesor negocia y llega y dice, mira, esta creo que es una buena decisión, ¿qué te parece si la hacemos? No, bueno, negociemos, ¿qué te parece si la hacemos de esta manera? Pero esto por esto te va a ayudar, etcétera. Entonces, necesitamos o necesitaría los candidatos tener muy claro cuál es su estrategia y tratar de cumplirla. Lourdes. Bien, sí, Andrés, justamente luego de que se conocieron los primeros resultados y Pachacutic se vio como esta tercera fuerza política, aunque muy distante en porcentajes del primer y segundo lugar, ciertos líderes indígenas, incluso quienes fueron parte de Pachacutic, empezaron ya a dar sus pronunciamientos y se ha dicho hasta el cansancio que los votos no son endosables, pero en materia estratégica y comunicacional, políticamente hablando, puede influir un líder indígena en el voto diciendo, ok, no quiero votar por X propuesta, pero yo creo que el Ecuador estaría mejor con Y propuesta. ¿Puede incidir en el voto del ciudadano ahora de cara a esta segunda vuelta electoral que se va a llevar el 13 de abril? Perfecto, es súper importante lo que menciona Lourdes. Y en específico aquí trabaja la reputación. Normalmente la reputación es lo que habla de nosotros cuando no estamos presentes. Y la vamos construyendo con la repetición de imágenes. Por ejemplo, si es que yo llego 3 veces tarde a un lugar, probablemente vaya a tener la reputación de que soy un impuntual. Okay. Y eso va a hablar de mí cuando yo no esté ahí. Eso es lo mismo que pasa en términos de líderes políticos. Y aquí va a importar muchísimo qué líder es el que se posiciona. Porque, por ejemplo, hubo la ex coordinadora de Pachacutic, que dio declaraciones que no iba a apoyar a la Revolución Ciudadana, y ayer en redes sociales se compartió que podría ser ella funcionaria del actual gobierno. Adicionalmente, hay figuras como Salvador Quispe, como Lourdes Tibán, que nunca han sido muy cercanas a la Revolución Ciudadana y que se espera que ellas tengan esa posición. Ahora, los dirigentes como tales son otros. Y esos dirigentes están más cercanos a la Revolución Ciudadana. Y en la lógica indígena es de decisiones comunitarias. Y dentro de las decisiones comunitarias, por supuesto que tiene influencia de los líderes, pero los líderes activos actuales y coyunturales. Porque ustedes recordarán que hubo un problema enorme a la interna en la elección de la coordinación de Pachacutic. Y en ese conflicto ya se notaron los bandos. Y esos bandos también empezaron a moverse internamente, pero eventualmente los actuales dirigentes son los que están tomando las decisiones y ellos van a ser los que lleven al menos las conversaciones oficiales. No es transferible el voto, pero por supuesto que influye también las decisiones de los líderes. Bien. Ahora bien, Andrés, en el tema del manejo de la política comunicacional, sabemos que hemos visto un presidente confrontacional, o sea, en todo momento hace la diferencia entre el nuevo Ecuador, somos el nuevo Ecuador y el viejo Ecuador es el pasado. ¿Hasta qué punto esta política de discriminación en su momento de darle más fuerte a la parte opositora podría calar? Porque eso fue en la primera vuelta. De pronto la segunda vuelta, de pronto el mensaje puede ser matizado hacia otra situación distinta a la confrontación. Bueno, Carlos Alberto, hay que ver qué decide el presidente, porque esto ya inclusive termina siendo una cuestión de personalidad y de autenticidad. Y esto también es súper importante. La parte de autenticidad es la que hace que la gente tenga empatía y eventualmente cree confianza y le crea a las personas o a los políticos. El presidente en sí, todo lo que ha ido manejando a lo largo de su gobierno ha sido precisamente de conflicto, de polarización. Directamente es de polarización, es de nosotros contra ellos, el nuevo Ecuador contra el viejo Ecuador. Ahora, ese mensaje ha calado en un segmento, de nuevo, comunicación estratégica, ha calado en un grupo y en un público, pero en otro no. Y en otro más bien ha habido una crítica de que varias prácticas del presidente es más bien del viejo Ecuador que él llama. De hecho, la segunda vuelta empezó fuerte en términos personales para el presidente. Hoy en la madrugada su ex esposa lanzó un mensaje, un video, atacándolo o responsabilizándolo a él de ataques legales contra su familia y contra su hermano. Es decir, se activó totalmente. Del otro lado, hubo un problema personal. Lo menciono porque se hizo político, no porque sea personal. Sí. Entre el expresidente Jorge Glass,
un asambleísta y una asesora de el ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, claro. Esa asesora salió en primera vuelta diciendo que iba a votar por Daniel Noboa. Ujú. Entonces aquí la polarización no está solo en los candidatos, sino ya está permeada en toda la parte electoral y también en toda la estrategia. Ahora, el presidente podría tomar un tono mucho más conciliador en la segunda vuelta. Lo ideal es que sí. La pregunta es cómo y a través de qué o por qué. Si han pasado 3 días y las disculpas públicas de la vicepresidenta son una broma o son una forma de burlarse de ella. Eso no es un mensaje conciliador. Eso es más bien seguir con un mensaje de conflicto. Ahora, estratégicamente, puede que eso no le perjudique tanto dependiendo de los votos que pueda atraer del resto de candidatos anticorreístas, que como estábamos conversando, son más o menos el 80%. Entonces, los votos ahora mismo que están en disputa ya dejan de ser al 100% moderados. Pero dentro de eso también es un voto que no aportó en primera vuelta ni a Luisa González ni a Daniel Noboa. Y tienen que entender el por qué. Y de ahí responder ese por qué. Andrés, en política y sobre todo en comunicación política, cuando el candidato o el presidente, el gobernante, no es muy hábil en la comunicación, tiene voceros. Y hay una figura que no se ha explotado. Yo creo que se ha explotado muy bien el tema familiar, muy bien el tema de Lavinia, mujer manaba, de origen humilde, con padre extranjero, que estuvo en Galápagos, comiéndose la tonga, bañándose en el río, cosas que conectan con el estado llano, por decirlo de alguna manera. Ahí lo ha manejado perfectamente bien. Pero hay un elemento que no ha considerado y que no lo ha manejado del todo bien, y entendemos por la situación que está pasando su padre, que es su madre. Su madre es una mujer que, si bien es cierto, se ha dedicado a la política, en su quehacer durante todo este tiempo ha sido más identificada, no como política, sino como un ser humano dedicado a la salud del pueblo, a través de las cruzadas que tiene con la fundación de su esposo, del Barito. ¿Usted no cree que si ya tiene estas limitaciones de ser un hombre de pocas palabras, de más acción que de palabras, el presidente, ahora explotar el tema de su madre? ¿Y por qué lo digo? Porque es la más votada y es la que va a presidir la sesión inaugural de la Asamblea. La mamá del presidente no genera oposición, no genera reacción, todo lo contrario, genera afecto, empatía, etcétera. ¿Usted no cree que también debería el presidente utilizar aquello? Segundo tema, y es que ¿usted no cree que podría también utilizar el presidente esta disputa entre la vicepresidente Abad y él? Porque en su cuando estuvo dando su mensaje el día de ayer o antes de ayer, decía: ¿usted cree que yo puedo confiar en alguien que me ha demandado, con un abogado que está preso, que ha sido abogado de narcotraficantes y que encima de eso me quiere meter 10 años a la cárcel? Entonces, esa frase que parece que no dijera nada, pero lo dice todo, ¿no podría ser también explotada por parte del presidente o del equipo de comunicación del presidente? ¿Cuál es la desesperación de la vicepresidenta Abad para llegar a la presidencia? Si a duras penas va a estar ni 30 días. Y Modesto, a ver, vamos primero con el tema de la mamá del presidente Daniel Noboa. Es algo bien complejo por la situación que usted mismo menciona, por el estado de salud del padre del presidente, que en los últimos meses se hizo público que estaba un poco deteriorado. Y de hecho, Anabela Singh, ella mismo había dicho públicamente que no iba a hacer toda la campaña que podía porque tenía que estar cuidando, o al menos al lado de su esposo. Entonces son situaciones que en este momento pueden ir más allá. Ahora, claro, el presidente no es muy hábil en términos de comunicación porque me refiero a la de vocería, porque él conoce mucho de comunicación, de hecho la estudió en la George Washington University, entonces él sabe mucho de esto. Tiene al lado también a Ricardo, el profesor Isurieta. Ahora, él reconoce sus limitaciones y ha estado tratando de suplirlas con otros voceros. Ahora, esos voceros son más conflictivos que él. Por ejemplo, el ministro de Gobierno de la Gasca. Él tiene una lógica muy, muy, muy similar a la que tenía el ministro Wong, Félix Wong. Y siguió con la misma línea.
Y claro, en teoría y en términos de comunicación estratégica de lectura y de comunicación política, se entendía su posición porque estaba bajo ataque en muchos frentes. En algunos momentos tal vez exageró, pero el punto era entendible de por qué estaban comportándose de esa manera. Ahora, la madre del presidente ha tenido un perfil bajo a pesar de probablemente llegar a dirigir la primera sesión de la Asamblea. Y es muy comparable también con lo que en su época tuvo de la figura de Pierina Correa, porque Pierina Correa también fue la más votada en su tiempo. Ahora es más complejo determinar quién es el más votado por el método Webster, porque como es una en plancha, al menos con el método D'Hondt o de Hunt, sabíamos específicamente, pero son la influencia similar. Y las dos estaban manejando una perfil bajo. Y los dos son familiares de los líderes. Entonces, ahí están evaluando específicamente qué tanto ganan en la segunda vuelta. Primero, si es que se siente cómoda, obviamente, Anabel Assim, porque si es que no se siente cómoda y la exponen, no va a salir bien, porque ella no va a poder dar su 100% en términos de comunicación. Ahora también depende muchísimo de la decisión que tomen ellos, porque como usted dice, en un público, la imagen de la mamá del presidente es muy bien recibida y de hecho tiene mucha gratitud. En otro público puede verse inclusive como monarquía, porque es el presidente en Carondelet y la madre del presidente en el Parlamento. Incluso hay mensajes, encuadres, framings, que ya se están manejando de que le están comparando al presidente y a su madre con Nicaragua, porque los dos, la reforma constitucional, Claro, de que esté la presidenta, copresidente es el señor Ortega y su esposa. Entonces están evaluando qué tanto puede moverse eso y qué tanto puede aportar. Ahora lo que usted estaba diciendo de la disputa con la vicepresidenta. Yo creo que ese tema está seco. Ya no lo pueden exprimir más. Las posiciones ya están dadas. De hecho, ese problema, entre comillas, fue uno de los orígenes de que la Revolución Ciudadana supere su techo histórico. Porque la Revolución Ciudadana no pasaba del 33%. Ahora tiene 44%. ¿De dónde salen esos 11 puntos? Que son muchísimos. Es un voto anti Daniel Noboa. ¿Y por qué es un voto anti Daniel Noboa? Específicamente por las cuestiones que pasó con su esposa y con la vicepresidenta, que se posicionó como ataque hacia mujeres. Y eso muchos grupos feministas no lo vieron con buenos ojos. Y eventualmente ese voto se fue ubicando, no. Se frició. Sí. bueno, lo perdimos, doctor. No. Se frició. ¿Podría terminar la última frase, por favor, Andrés, porque se congeló el internet? Sigue congelado, creo. Sí, está Sí, congelado. está congelado. Bien. Tenemos cerramos. problemas con voy. la señal. Mil disculpas, ya volví, mi internet está fallando. Sí, ¿será que estamos boicoteados también? No. Andrés, agradecemos su participación en Radio Forever, muy claro en sus ideas, a tener en cuenta, por cierto, en esta segunda etapa electoral. Mensaje final. Bueno, el mensaje final sería que esto es voto a voto, casi que puerta a puerta, tweet por tweet, si lo quieren ver así. Entonces, a cuidarse muchísimo, porque yo digo que aquí un error podría generar un efecto mariposa en los resultados de la campaña y afectar totalmente. Bien, agradecemos su participación. Vamos a un corte comercial.